Aleluya. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Muy bien, espero. Esta noche vamos a hablar dando continuidad al mensaje anterior sobre mantenerse firme en la tormenta. Sabemos que el dolor es parte de la vida, nos gusta o no, el dolor es parte de la vida, el dolor y el sufrimiento, especialmente si tú eres un creyente. Esto es porque cuando tú eres un creyente y tú ahora estás más despierto, sensible a saber cómo responder, cómo manejar el dolor, el sufrimiento. A veces es importante que todo el mundo recordemos que muchas veces cuando estamos atravesando por dificultades de dolor, pruebas, problemas grandes. Entonces, no solo porque estamos atravesando eso significa que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios nos ha abandonado o que Dios está enojado con nosotros. Porque a veces eso es lo que decimos o esto se puede escuchar, ¿no? Según las evaluaciones que hacemos cada uno, ¿no? Pero es importante mantenernos en la fe, ¿no? Y es importante tener presente que si estamos dispuestos incluso a avanzar y a seguir atravesando. Entonces, tan pronto como podamos abrazar ese sufrimiento en la vida, vamos a poder salir de ahí, porque, ¿sabes? El dolor es inevitable. De hecho, es una garantía que nosotros vamos a enfrentar algunos tipos de pruebas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos estado atravesando un problema, ¿no? Una circunstancia por años, ¿no? Entonces, todos somos familiares con el dolor y el sufrimiento. El punto es cómo podemos ir a través de las pruebas. Es decir, pasamos la prueba por estar, pasamos las pruebas, son del tipo como de fuego, de lluvias, tormentas. El punto es que cuando conforme vamos avanzando en la vida, es como vamos atravesando, si vamos pidiéndole al Señor que sea Él el que nos vaya arreglando, o vamos confiando que Él va con nosotros atravesando la prueba. O muchas veces nosotros decimos como, sí, yo creo que el Señor me va a ayudar, pero lo importante es no nada más decirlo porque sí, sino verdaderamente creerlo. Entonces, tal vez también estamos en temporadas donde es una prueba tras otra y cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a atravesar esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, hace como 20 años o 10 años, tal vez 15 años. Bueno, varios años atrás. Pero claro, cuando estábamos pasando por esa tormenta o esa situación, parecía una eternidad. Entonces, por ejemplo, perder el trabajo, ¿no? Cuando estás en una necesidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo no podía ver cómo lo iba a hacer, pero porque la cartera no parecía tener dinerito, entonces yo podía creer eso en el Señor, ¿no? Y también podía ser una temporada donde no nada más era atravesar la temporada, pero podía haber también como la envidia, los celos, ¿no? Pueden llegar a tocar tu puerta en medio de la tormenta y desviarnos, ¿no? Del camino que tenemos que seguir. Entonces, por ejemplo, sin trabajo y tener que pagar renta, seguros, los gastos de agua, luz, ¿no?
uno puede sentirse así como, oh, no, no, por favor, que esto no esté pasando, pero la verdad es que sí está pasando. Pero yo sabía que en mi espíritu, yo sabía que todo iba a estar bien. Yo hice la determinación de que aunque esto sucediera, que no iba a llorar, que no iba a murmurar o que me iba a quejar acerca de esto. Yo solamente iba a orar acerca de esto y que iba a cantar en voz alta y que iba a adorar de la manera en que nunca lo había hecho. Y lo hice y lo sigo haciendo. Entonces, es importante recordar todas estas circunstancias en nuestras vidas como una gran memoria para recordar que hemos atravesado esas circunstancias, que fue doloroso, pero lo logramos. Algunas pruebas son muy largas, otras parece que como muy difícil. O, por ejemplo, en mi caso era estar fuera de trabajo por 2 meses. Y yo decía, para verano seguro voy a tener trabajo, ¿no? Y la verdad es que aunque fue largo el camino, pero la verdad es que fue una espera de 3 meses esperando. Y lo bueno de estar este tiempo de espera es que me ayudó a a poder hablar con el que administra la propiedad donde vivía. Y cuando le di el pago de la renta, que era lo último que me quedaba, esa misma semana que pagué en fe esa renta, recibí esa oferta de trabajo donde me pagaban más que en mi trabajo anterior. Entonces, la actitud que mostramos ante las pruebas, una actitud de gratitud, una actitud donde no das cabida a la amargura, a la queja, a la murmuración. El Señor obviamente no va a detener ninguna bendición, en este caso económica, financiera o de cualquier tipo, porque ve tu actitud, ¿no? Entonces compartimos esta historia porque queremos inspirarte a que alabes al Señor con más fuerza, con más intención o sea más intencional en alabarlo justo cuando estás pasando la tormenta, en tu momento más doloroso. A veces, muchas veces en medio de las tormentas, se te olvida y lo das por sentado. Que, pues el Señor va a hacer algo o algo va a pasar. No, o pues como siempre me pasa eso a mí. No, no te quejes ante ninguna dificultad, grande o pequeña. Siempre mantén un corazón agradecido, que tu boca hable gratitud, que dé palabras de alabanza al Señor, que hable en esperanza incluso, ¿no? En medio de las circunstancias, ¿no? El diezmar. Yo creo que a veces eso es algo que cuesta mucho trabajo hacer, y hacerlo con una actitud de gratitud, ese es el punto. No puede ser que estés reteniendo tu diezmo por temor a que no alcance la renta, que no alcance a pagar los gastos, pero debes confiar en el Señor, que es importante diezmar. Y a veces uno piensa, o esa actitud que no tenemos de no diezmar o no darle al Señor lo que corresponde, es porque, ay, no quiero volver a mi casa, o no quiero volver con mis padres, o no quiero así. Pero, ¿sabes? A veces eso ni siquiera pasa porque el Señor provee, el Señor te ayuda. Y aún así, si te tocara volver, es la actitud. El punto aquí todo esto es que mantengas esa actitud de gratitud, de
de agradecimiento, de confianza, que crezca tu fe en el Señor. Entonces, por otro lado, también hemos visto cómo alguien puede entrar y salir, ¿no? En la iglesia, ¿no? Que van, vienen, diezman, a veces sí, a veces no. Pero a veces esas circunstancias, esas dificultades sirven también para hacer citas divinas y poder encontrar personas que necesitan saber de nuestro testimonio y ven nuestro testimonio a través del sufrimiento, del dolor, y ven las bendiciones que el Señor da. Y ese es el testimonio que les impacta para venir a la iglesia, ¿no? Entonces, recordemos que las circunstancias que nos pasan no son situaciones random o situaciones al azar. Son situaciones que el Señor sabe y que permite que sucedan porque Él va a hacer algo bueno y porque Él quiere ayudarnos a crecer, a entender de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón, cómo está nuestro carácter, ¿no? Si de verdad hay fe y hay confianza en el Señor, ¿no? Es una forma como de probarnos y de ayudar, una prueba de fe, ¿no? En latín, las tribulaciones, tribulación, en latín significa aflicción o una opresión, que está derivada del verbo tribulare, que significa oprimir o aplastar. Entonces la palabra ruta es tribulam, significa mesillar, que es una metáfora de presionar o de aplastar. Algunos nos hemos sentido oprimidos, ¿no? Literal, aplastados, pero aún así no es hasta el punto de la muerte, sino son circunstancias que podemos salir adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando pasé el accidente de motocicleta hace 50 años, bueno, fue una tormenta, me sentía atribulada, pero no hasta el punto de morir. Y hoy estoy de pie. Me ayudó el Señor a salir de esa tormenta. Entonces, yo estoy tan agradecida de que pase esas pruebas, pero yo creo que nosotros tenemos la oportunidad a veces de repetir si no pasamos bien esa prueba. Si reprobamos esa prueba o apenas si se pasa esa prueba, nosotros somos como esos atletas, ¿no? Que tenemos que ejercitar ese cuerpo, tenemos que entrenarlo para pasar esa prueba. Porque fuera de nuestros sufrimientos, además del aprendizaje de esa prueba, una es la paciencia, aprender a ser paciente, a vivir esa circunstancia con esa serenidad, ¿no? Que solamente viene del Señor, esa enseñanza. Entonces, dolor y sufrimiento a veces duele mucho. A veces nuestras oraciones están de Señor, ya quita esa oración, ese dolor de mi vida, quita esa presión. Pero a veces no nos damos cuenta que esa no es la correcta oración. La oración es, ayúdame a atravesar la circunstancia. Señor, ayúdame a atravesar y qué es lo que necesito aprender de esto. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer a través de esta circunstancia que tú te lleves toda la gloria y la honra, Señor? Porque la verdad necesito que me enseñes. Esto es lo que deberíamos de orar, ser honestos con el Señor. Pero muchas veces hay algo que no entiendo, es cómo a veces nos podemos quejar, ¿no? De cómo nuestra carne puede decir que quién sabe si de verdad me estás cuidando, si me estás viendo, que si de verdad te importan mis circunstancias.
Y de repente luego estamos como a lo mejor pensando, Señor, pero si tú te importan los pajaritos, si a ti te importan esos lirios del campo, si a ti te importan la hierba que crece afuera, o sea, claro que te va a importar mi vida. Y la verdad es que sí es. Él va a ser un camino. A Él le importan cada una de las cosas que nosotros vivimos. Entonces, las pruebas, las tormentas, esos incendios que se sienten ah, muy, pueden llegar a ser, a sobrepasarnos aparentemente, pero si esto lo enfrentamos así como al modo del mundo, eh, pero tenemos que entender que hay una gran diferencia entre cómo lo llevan o lo enfrentan los no creyentes de los creyentes. Y eso es la esperanza, definitivamente. La esperanza. ¿Y la esperanza en quién? En Jesús. Entonces son los elementos claves para poder atravesar estas tormentas o estas situaciones. Entonces es importante tener presente que mi esperanza está plantada en Jesús y que es el Señor quien me va a ayudar a pasar esta circunstancia, ¿no? Eh, Muchas veces podemos decir cosas como, tal vez si no lo llego a hacer, híjole, ¿qué voy a pasar? O ojalá que lo alcance a hacer. Pero es importante reconocer que a veces, híjole, una parte de nuestras oraciones es decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No importa la tormenta que está atravesando, mientras tú estés conmigo, yo sé que voy a pasarlo, yo sé que voy a salir adelante. Entonces, hay algunas pruebas o tormentas que el Señor ha ordenado o ha permitido que sucedan, no necesariamente son del enemigo, ¿no? Pero el punto aquí es que entendamos que estas pruebas son para probar nuestro carácter, para probar nuestras actitudes internas, ¿no? Y no porque Él no nos conozca. Él nos conoce, es para que nosotros mismos nos demos cuenta qué hay dentro de nosotros, de qué estamos hechos, que, que, que confesemos lo que hay verdaderamente adentro, ¿no? Porque a veces somos buenísimos para mentir, para engañar y decir que estamos bien, por ejemplo, pero realmente no estamos bien. Entonces, las pruebas nos permiten darnos cuenta verdaderamente quién soy, en qué creo, para ver qué más hay que limpiar. Entonces, vamos a Isaías 43:2. Ya saben, es un profeta mayor. Uno de los... Vamos a leer algunas escrituras hoy, pero bueno, vamos a ver entonces. En Isaías 43, no solo es poético, sino es algo que es realmente digno de estar meditando constantemente, permanentemente en la palabra, ¿no? Sobre todo cuando vas en pruebas. Entonces imagínate meditar y revisar la palabra en las pruebas. Entonces dice así, Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. La vida puede de repente pasarnos y debe alentarnos, ¿no? De no vayas por aquí, y no, por ahí no camines porque ahí hay fuego, ¿no? Pero si se acuerdan de esos hebreos que se fueron a través del fuego y no les pasó nada, ¿no? Pero aquí está hablando de las pruebas, las tormentas, las circunstancias, las tribulaciones que pasamos en la vida. Entonces, puede de repente haber una pequeña alerta de que va a haber alguna una prueba o nada,
como puede ser un diagnóstico, puede ser algo financiero, y eso inmediatamente nos hace sentir que estamos pasando por esas aguas profundas, ¿no? Pero tal vez tú puedes pensar a personas que a lo mejor tienen algún diagnóstico complicado. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no puedes sentir un poco de temor. El punto es que no entretengas, no alimentes ese temor, porque acuérdate que el temor y la fe no pueden coexistir, porque acuérdate que la sensación del temor va a hacer sentir tu corazón aplastado. Entonces, lo que sí puedes hacer es identificar que estás empezando a sentir ese temor, pero tú sabes, ¿no? Empezar a declarar la palabra, que el Señor escucha tu oración, que el Señor está contigo y que Él prometió estar contigo. Y entonces empieza a alimentar, en lugar del temor, empieza a alimentar la fe, creyendo firmemente que el Señor estará contigo para atravesar esa circunstancia. Y que sepas que no vas a ser consumido ni aplastada por la prueba. No puedes llorar, puedes gritar, puedes decir, pero la prueba no te va a consumir. La circunstancia, el diagnóstico no te va a tumbar, no te va a acabar, al contrario. El Señor te va a sacar adelante y victoriosa de esa circunstancia. Siempre y cuando tú vengas humildemente y con valentía para recibir gracia y misericordia en el tiempo de la prueba, ¿no? Tal vez, por ejemplo, las personas que a lo mejor en los aviones, en los accidentes aéreos que han estado pasando, bueno, ellos, las familias y las personas que han estado atravesando estas dificultades, para ellos, la fe es esencial para salir adelante de esas circunstancias. De lo contrario, si no, nos derrumbamos. Entonces, por eso es importante que nosotros como creyentes demos de esa esperanza, seamos ejemplo de esa esperanza, hablemos de esa esperanza para las personas que están atravesando en circunstancias difíciles. Entonces, ir a través de una dificultad no es algo para minimizarlo, pero por ejemplo, para aquellos que no pueden olvidar qué es lo que pasaron hace 20, 40 años atrás y que todavía siguen hablando de eso como si hubiera pasado apenas hace unos minutos, sin ningún tipo de consolación, sin esperanza. Para los otros, eso significa que me he dejado consumir, me he dejado alimentar esa injusticia o lo que sea, ese dolor me está consumiendo tanto por dentro que no puedo encontrar esa esperanza, ¿no? Por ejemplo, yo he pasado por el divorcio hace mucho tiempo, hace muchos años, pero yo estuve casada 15 años. Pero bueno, el punto no es que casé muy joven y a mis 18 años, o sea, estuve casada por 15 años. Mis hijos han escuchado esta historia, pero aquí vamos. Entonces, 15 años y de pronto nos separamos, pero nosotros no nos habíamos divorciado hasta 17 años después. O sea, ahora lo estamos. Y eso fue una prueba en sí misma, pero yo creo que yo salí de ahí más fuerte, mejor, y no me permití encerrarme
y dejar que la unción se muera. So, para aquellos que están buscando como una pareja o algo, piénsalo bien, piénsalo 2 veces. Ojo, el matrimonio es algo buenísimo y es algo muy bueno. Esa es la institución del Señor. Por favor, no se confundan. Yo creo firmemente que el matrimonio es algo bueno y en la santidad del matrimonio, pero creo que es importante que una decisión como por ejemplo el matrimonio, es importante que se piense bien 2 veces, se converse, se hable, se busque el apoyo que se necesite para tomar esas decisiones, ¿no? Pero lo que yo quiero ejemplificar aquí es que no permití que a través del dolor que viví de la separación, el divorcio, durante el matrimonio y después del matrimonio, jamás me permití dejarme consumir por esas emociones. No. Aprendí a ser amigable con mi pareja, bueno, el padre de los niños, ¿no? Por ellos y también por nosotros, porque independientemente de lo que estaba pasando, no teníamos por qué terminar odiándonos, ¿no? Y porque era muy importante para nosotros, importante también hacerles saber que ellos, los hijos, eran amados por ambos, por por los padres, ¿no? No nada más por unos, ¿no? Sino que las circunstancias, las circunstancias que pasaron, ¿no? Y yo creo que los hijos salieron bien, eso parece. No hicimos las cosas perfectas, pero hicimos lo mejor que pudimos. Pero no importa la tribulación o la circunstancia, el punto es nunca perder el enfoque de los ojos de Jesús. Entonces, cuando mi hijo dejó de respirar y lo tuvieron que entubar, ¿no? Y porque ya no había aire nada más, porque no estaba respondiendo al tratamiento. Mis rodillas estaban temblando, pero no podía dejarme acobardar por esas circunstancias. Si no sabes por qué, porque sé que he sido llamada por el Señor del cielo y sé que mi hijo vivirá y no morirá, porque sé que Él le dará la oportunidad de sobrevivir, de vivir, de salir de esa circunstancia a través de un milagro. Yo no sé cómo, pero yo sé que el Señor lo va a hacer. Y yo sé que lo hará. Y yo sé que mi hijo también pasará a través de esta circunstancia y que yo sé que él estará bien. Que también tengo algo bien presente, sí, que si mi oración es respondida y mi hijo sana y salva y vive más tiempo, yo sé que tú eres un gran Dios. Y si no lo es, también yo sé que eres un gran Dios y que no eres bueno y que tu voluntad siempre es buena. Entonces, como se pueden ver, muchas veces mi mensaje, que puede estar un poco como confuso, es un testimonio de que el Señor no está buscando individuos calificados, sino Él simplemente está buscando en las personas quebradas, las personas rotas, que están disponibles, que están buscando y que son obedientes. ¿Ok? No los inteligentes y los super listos, ¿no? Busca corazones humildes, sensibles, vulnerables, dispuestos a obedecer su palabra, ¿no? Su voluntad, ¿no? Entonces, es importante que jamás
compares tu relación con otros, porque cada relación es diferente, ¿no? Y es solamente personal entre tú y el Señor. Así que no te compares, ¿no? Entonces, amén. Entonces vamos a Salmos 116, 1-19. Va a estar largo porque es el Salmos que va para Dios. Es de lo que habla de cuando va a través de esa tribulación, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. No sé si has escuchado, has vivido este tiempo de cercanos a la muerte o algo así, pero bueno, dice, lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Si te fijas, lo que aquí está hablando es de ese descanso lleno de paz que solo puedes entrar con Él. No es como que voy a relajarme aquí, sentarme por aquí y estar relajado. No, habla de un descanso, ¿no? Que le regrese a ese descanso en paz que solo puedes obtener cuando estás en su presencia. Él dice, dice que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Entonces, no dejes que las piedras te deslumbren, ¿no? Entonces acuérdate que vas a pasar por dolor, por dificultades. Mantén tu alabanza hacia el Señor. ¿Qué? Porque esto va a pasar. Yo creo que dice, seguimos. Cree en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Entonces, ojo, por ahí, si has hecho promesas al Señor, acuérdate que hay que cumplirlas. En el versículo 15 dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Luego en el 16 dice, oh Señor, soy tu siervo, sí soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Dice, ojo, recuerda que el Señor es quien dirige tus pasos. Él es el alfarero y nosotros somos
la arcilla, ¿no? Dice 18, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Esta es la congregación, es como diciendo, voy a alabar a mi Señor enfrente de las personas del Señor. Voy a levantar mis ojos a el único Dios que es el que sana, de donde solo viene mi sanidad, que es el Señor. Entonces, cuando vamos pasando por cosas terribles en nuestras vidas, tal vez digamos que no lo magnificamos dejemos de magnificar el problema o dejemos de compartir las noticias con las personas, ¿no? De estar explayando todas esas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Sino empecemos a dejar de compartir las malas noticias, mejor compartamos lo bueno, ¿no? Por ejemplo, no sé, si perdiste a alguien que tú amas, no lo estamos minimizando y yo no lo estoy reduciendo a mínimo, porque se supone que nosotros nos costó mucho trabajo lidiar con la muerte porque no estábamos diseñados para morir, pero por el pecado morimos, ¿no? Entonces, pero ya sabes, son consecuencias de la pertenencia a la familia de Adán, así que, bueno. Entonces, no es algo que el Señor haya diseñado para nosotros, para que experimentáramos la muerte, pero debido al pecado enfrentamos la muerte, ¿no? Y ahora la enfrentamos con dolor y con sufrimiento. Entonces, ahora sabemos a dónde vamos. Es una consolación que tenemos en Jesús. Entonces, es importante saber y tener presente que no importa la dificultad, dónde vaya o dónde esté, que la provisión viene de parte del Señor, ¿no? Entonces nuestro sufrimiento como creyentes debemos de enfrentarlos bien. ¿Sabes cómo es sufrir bien? A lo mejor alguien te ha visto en la vida y te diga, wow, ella lo ha pasado por mucho. Pero veo que en cada circunstancia que ha pasado, él se mantiene firme en el Señor, en su esperanza en el Señor, es inamovible. Él está ahí consistentemente, él sigue orando, él sigue adorando, él sigue dirigiendo a su familia, él sigue testificando hacia la familia, y cuando él dice esto o lo otro, él cree de acuerdo a lo que dice su palabra, o sea, él no se mueve. Eso es sufrir bien, seguir buscando al Señor, seguir haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, independientemente de la circunstancia que estés atravesando. Si este creyente no está mostrándole al mundo cómo es sufrir bien. En lugar de estarse quejando o de estar sufriendo, es importante recordar que nosotros no somos eso. Podemos estar adoloridos, con dolor interno, ¿no? Emocionalmente hablando, ¿no? Pero no necesariamente tenemos por qué compartirlo a todo el mundo, ¿no? Recuerda que las emociones, es cierto que no es sano expresarlas, pero tampoco dejarte llevar e influenciar por ellas totalmente, ¿no? Sino saber que son circunstancias que pueden salir adelante. Entonces, no necesitamos estar publicando en las redes sociales cuán triste es tu historia o cuán dolorosa fue, o que no necesitamos, recuerda, decirle al mundo, pedir que oren por nosotros y hacer todo un chisme, ¿no? Y en realidad lo que estás buscando es decir todo lo que estás diciendo, ¿no? Y
y generar esas confusiones, ¿no? De pedir oración o pedir ayuda para causar lástima y en realidad no es así, ¿no? Por eso es importante que primero siempre vayas en un tiempo, un momento privado, habla con Dios, exprésale tus circunstancias que estás pasando y deja que sea Él primero consolándote, mostrándote para dónde y no estar hablando de esas dificultades con otros, porque si no, es difícil. Por ejemplo, la historia de Hannah, que ella es una de las esposas de este hombre. Y la otra mujer que tuvo, y Hannah decía, ¿no? Que ella tenía hijos y la otra no. Y aún, bueno, sabemos que en esos tiempos, ¿no? Que tenían una o dos o tres, varias esposas. Bueno, si el Señor lo permitió es porque las leyes. Pero cuando ella fue al templo y oró sin ser escuchada, ella estaba orando y en realidad no venía ningún sonido ni nada, pero ella estaba ya murmurando palabras y el sacerdote pensó que estaba tomada, ¿no? Y dijo, es como 1 de la mañana que estás haciendo. Y ella le dijo, no, por favor, yo soy tu sirvienta. Yo no estoy tomada, sino mi corazón está desbordante por el Señor, porque estoy con esta aflicción, ¿no? Y el sacerdote le contesta con esta actitud como, oh, pero en realidad solo le estoy diciendo, estoy orando a mi Señor porque soy una mujer débil, porque estoy en dolor. Y el sacerdote le dice, ok, bueno, está bien. Pues si ese es el caso, levántate y todo estará bien. Y tú tendrás una hija. Pero ella se levantó y creyó. Y ¿sabes? Ese mismo año ella tuvo un hijo. Y tuvo un hijo después de esto. Entonces, si tú ves, las pruebas pueden ser. Tú no las puedes cortar, pero tampoco las puedes alargarlas si no las atravesamos bien. Entonces, si tú puedes atravesar por una dificultad, a veces queremos escapar como Houdini de las circunstancias tan rápido, pero es porque no queremos sufrir, no queremos estar incómodos, no queremos experimentar ningún tipo de dolor, queremos todo fácil, sintiéndose bien. Y es lo que a veces escuchamos ahora, como, si el Señor es tan bueno. Pero es como con ganas de decirles, ¿alguna vez otra vez alguna prueba últimamente? Pero cuando tú estás en una prueba, es porque a veces se les olvida, ¿no? Y es como cuando las personas cuando dicen, Dios es bueno todo el tiempo. La verdad es que esas personas que dicen eso genuinamente, ellos viven muy bien, ellos viajan y andan por aquí, andan por allá. Yo a veces digo, oh Señor, ojalá que lo sigan diciendo de manera sincera y sobre todo cuando atraviesan una prueba. Porque el mundo necesita ver cristianos creyentes que están sufriendo, ¿no? Y cómo crecen. Amén. Es increíble qué es lo que a veces
hacen en su propia fuerza, pero no porque lo hacen en realidad en su propia fuerza, sino porque, por ejemplo, Pablo, ¿no? Como él, aunque no caminó con Jesús, pero él creyó en Jesucristo, en el Mesías, fue que lo ayudó a pasar tantas pruebas y tribulaciones. Entonces, la pregunta es, ¿en qué crees tú? ¿Dónde están puestos tus ojos? Y bueno, sabes, yo creo que tenemos que determinar que realmente a qué voy a aferrar a creer, en el Señor, o me voy a verdaderamente determinar, creer que voy a responder de la mejor manera. Te estás preparando esa manera de mantenerte firme en el Señor, es decir, no importa lo que venga, tormenta, terremoto, temblor, lo que sea, yo me voy a mantener firme creyendo que el Señor está al control, que el Señor me va a ayudar. No hay forma de que yo regrese a pensar o a llorar que ese Señor me va a ayudar o no, sino me voy a mantener firme. Este es el punto de poder dejarnos enseñar, ser enseñables a través de la tormenta y aprender del Señor. Y sabes, recuerda que Él te está dejando acá al Espíritu Santo para que te ayude a atravesar cualquier circunstancia, independientemente de la circunstancia que pases. Pero bueno, vamos a terminar hoy y que Dios los bendiga. Espero que hayan aprendido algo. Amén. Gracias por venir y